Voy a invitarle para que abra su Biblia después de haberle dado la bienvenida. De igual manera, a las personas que nos miran a través de las redes sociales, también que el Señor les bendiga de gran manera. Y vamos así a mirar la palabra de Dios. Vamos a abrir nuestra Biblia y vamos a buscar el libro de Santiago. El libro del apóstol Santiago está después de los Hebreos y está antes de Primera y Segunda de Pedro. Bendito el nombre de Dios. Gloria sea tu nombre, Señor. Amén, aleluya, gloria a Dios. Santiago, vamos a irnos hasta el capítulo 5 y vamos a leer el versículo 7. 7 y 8. Si usted me diga con un amén, vamos a saber que todos estamos ahí y vamos entonces a leer la palabra de Dios, honrando al Padre, glorificando al Hijo y dándole gracias al Espíritu Santo, el cual está aquí en medio de su pueblo. Y la palabra de Dios está escrita y dice así: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Bendito sea el nombre de Dios. Gracias, mi Dios amado, por esta palabra que hemos leído, Padre. Te ruego, mi Dios, para que seas tú tomando este lugar, Señor, y yo me hago a un lado, que seas tú hablando a tu pueblo a través de mi voz, para que así sea una edificación, Señora, a la vida de cada uno de nosotros, mi Dios, que podamos entender, comprender y aplicar, Señor, a nuestro diario vivir, porque es palabra tuya, porque es bendición, y así esperamos, Señor, que sea para nosotros, también para cada uno de nosotros, mi Dios amado. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Tome su asiento y póngase cómodo. Gloria sea el nombre de Dios. Bueno, pues vamos a enfocarnos en esta porción bíblica, ¿verdad? Y de antemano quiero decirles que es un tema que nos habla acerca de la paciencia. La paciencia es una virtud que es bien importante en todo aspecto, pero principalmente entre el pueblo de Dios. La paciencia es una de las características de un hijo de Dios. La paciencia es parte de un carácter cristiano.
No se puede ser cristiano si no tiene paciencia. Es bien, bien importante. Entonces, en este tiempo, en esta hora, vamos a enfocarnos en este tema de la que nos habla el apóstol Santiago acerca de la paciencia, porque realmente es bien importante. Fíjese, una de las cosas que yo quiero comenzar diciéndole a usted: la paciencia es bien importante para esperar la venida de Cristo. La venida de nuestro Señor Jesucristo, necesitamos paciencia para esperarle, porque es por falta de paciencia que muchas personas que anteriormente han asistido a las iglesias hoy ya no están en las iglesias. ¿Por qué no están? Porque perdieron la paciencia. Comenzaron a decir: vengo a la iglesia, me esfuerzo, dejo de hacer mis cosas, desatiendo mi familia, tuve que dejar un trabajo, no puedo ir al cine en las noches, no puedo descansar, no puedo, en fin, un sinfín de cosas, porque tengo que ir a la iglesia, pero no pasa nada. Veo a los hermanos y escucho la palabra y cantamos y oramos y todo, pero no pasa nada. Cuando nos lleguen pensamientos así, es una alarma que estamos ya perdiendo la paciencia. Pero es necesario detenernos a pensar que sin paciencia no vamos a poder esperar la venida de Jesucristo, aun aunque esté a la puerta. Es necesario armarnos de paciencia para poder asegurarnos que vamos a soportar la espera de nuestro Señor. Meditando sobre eso, déjeme decirle que la falta de paciencia nos lleva a la perdición. No hace falta analizar mucho. Sí, yo sé que todos hemos conocido personas que están en fuego en la iglesia, que están activos, que están haciendo y deshaciendo, ayudando y trabajando y etcétera, etcétera, y de repente ya no van a la iglesia. ¿Dónde usted cree que están esas personas? Déjeme decirle que lamentablemente esas personas están en manos de Satanás. Cuando uno abandona a Cristo, va a caer a manos de Satanás, porque no hay otro lugar. El que no está con Cristo está con Satanás. Entonces déjeme decirle que la falta de paciencia nos puede llevar a una condenación. Analícelo usted. La falta de paciencia nos puede llevar al mismo infierno. Yo le digo esto para que analicemos la importancia que tiene el que practiquemos la paciencia. Dice el versículo 7 del capítulo 5, dice: por tanto, si leíamos anteriormente, allí
en los versículos anteriores del 7 y del capítulo 5, el tema de esa escritura es de cómo la gente que tiene poder abusa de los más débiles, de cómo el gobierno abusa de la gente que no tiene dinero, la gente que no tiene educación, etcétera, etcétera. El más poderoso abusa del más débil. De eso se trata, y esto es lo que dice. Por lo tanto, los problemas siguen si no ponemos atención a la palabra de Dios, es lo que quiere decir. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Aquí el apóstol Santiago nos está pidiendo: hermanos, tened paciencia. Porque si no tenemos paciencia, no es posible estar sometidos a la palabra de Dios, no es posible atender el llamado de Cristo, no es posible mantenernos en un primer amor con nuestro Dios. Como le dije al principio, la paciencia es un prodigio. La paciencia es la capacidad que Dios nos da de soportar la aflicción. Dígame usted, ¿habrá algún ser humano que no pase por alguna aflicción? No hay nadie. Sea cristiano, sea ateo, sea satánico, sea musulmán, sea lo que sea, las aflicciones están sobre todo el ser humano. Entonces, si todo el ser humano tiene que pasar por aflicciones, es necesario que se arme de paciencia, porque la paciencia es la capacidad de soportar las aflicciones. Entonces, aquí el escritor nos dice: hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. ¿De cuál Señor? Del Señor Jesucristo. Ahora analicemos. El escritor dice que es necesario que nos mantengamos armados de paciencia hasta la venida del Señor. No hay nadie que sepa cuándo va a ser el día de la venida del Señor. Ningún ser humano. Si usted alguna vez escucha que el profeta fulano, que el evangelista sutano, que mangano, que dijo que Jesucristo va a venir tal día, no le crea, porque nadie sabe. Cuando le preguntaron a Jesucristo, él mismo dijo que ni él lo sabía, ni los ángeles lo sabían, solamente Dios el Padre es el único que sabe el día y la hora. La misma Biblia nos está indicando, pero el ser humano es así. Es así que de repente se levanta alguien diciendo: Dios me habló y me dijo que Cristo va a aparecer el 7 de mayo de 1900 tantos y tantos. Y la gente se amontona creyendo, a pesar de que la Biblia ya nos advirtió que no es cierto, que nadie sabe ni el día ni la hora del Señor. Entonces, nosotros como cristianos tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres. Si alguien nos dice: ¿sabes qué? Mira, va a pasar esto, va a pasar esto. ¿Y dónde dice la Biblia? Si la Biblia le respalda, créanlo, mi hermano. Porque la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia no miente. Pero el hombre es mentiroso, sea quien sea.
Entonces aquí el escritor dice, hermanos, tened paciencia hasta la venida de Cristo. ¿Por qué dice tened paciencia hasta la venida de Cristo? ¿Saben por qué? Porque cuando Cristo venga por su iglesia, ese día en que la iglesia de nuestro Señor Jesucristo sea levantada, de ese día en adelante, dice la palabra de Dios que no habrá más dolor, no habrá más llanto, no habrá más problemas, no habrá más enfermedades, no habrá más aflicción ninguna. Así que cuando venga Cristo, allí va a ser el fin de nuestro sacrificio, el fin de nuestros problemas, el fin de todas las aflicciones que hay en este mundo. Por eso es que el apóstol dice, tened paciencia hasta la venida del Señor. Cuando el Señor venga, ya no van a necesitar de esa paciencia, porque todo lo malo se acabará. Cuando estemos en el reino de Dios, cuando su iglesia sea levantada hacia al tercer cielo, allí no habrá más llanto ni más dolor. Allí habrá solamente gozo, allí habrá solamente alegría, allí habrá solamente vida eterna. Allí no va a haber más por qué usted pueda preocuparse. Y cuando le digo nada, es nada, nada. Entonces el apóstol, pensando en eso, ¿verdad?, nos dice aquí, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Porque el que logre armarse de paciencia hasta ese día, ya la logró, ya la hizo, como decimos nosotros. Ya de ahí en adelante ya no habrá más necesidad de tener paciencia, ya no va a haber necesidad de tener que luchar, ¿verdad?, con esas aflicciones que solamente con paciencia podemos sobrepasarlas. Entonces hemos estado mirando, ¿verdad?, que la paciencia es bien importante. Mire, acompáñenme, vamos a buscar el libro de Lucas 21:19, a ver qué nos dice. Lucas 21:19. A ver, doctor, si lo controla algo bien fuerte. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? 21:19. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Precisamente por eso es que yo le decía que aquella persona que no se arme de paciencia puede caer en la perdición por falta de su propia paciencia. Nuestra impaciencia puede llevarnos al mismo infierno. Por eso es que le digo que la paciencia es clave para todo ser humano, pero para nosotros como cristianos mucho más. Mucho más, porque nuestra paciencia es una parte bien importante para lograr nuestra salvación, es una parte bien importante para crear un carácter cristiano, es una parte bien importante para sobrepasar toda clase de problemas. Si tenemos paciencia podemos vencerlos.
pero si no tenemos, no vamos a poder vencerlos. Entonces aquí San Lucas dice, porque con vuestra paciencia podéis ganar nuestras almas. Aleluya. Y sigue diciendo, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la lluvia tardía. Yo no sé cuántos de ustedes conocen ¿cómo le dijera? Esta situación, digamos, en la que los agricultores trabajan y siembran las tierras y se relajan. Allí es donde ellos tienen que echar a andar su paciencia, como diciendo, yo ya hice mi parte, ahora lo que sigue ya es parte de Dios. Pero imagínese usted una persona, un agricultor que siembre y que sea impaciente, es capaz que todos los días va a ir allí donde sembró, ¿verdad?, a mirar a ver si ya está la milpa, a ver si ya está el frijol, y no va a poder tener paz, no va a poder tener serenidad por la impaciencia que tiene. Estaba un predicador predicando y decía acerca de eso, que él tenía un hijo y que en la escuela le habían dicho que sembrara un arbolito, una plantita, y que el niño llegó con un container, un paquete de tierra, una semilla y una botella de agua y las instrucciones, ¿verdad?, y que el papá le estuvo ayudando a sembrar la semilla, y total que la sembraron como decían las instrucciones y la pusieron ahí en un almacén, y pues ya le dijo, ok, mijo, pues ya hicimos todo el trabajo, ya está ahí. Y dice que como a la hora el muchacho vino con el papá y le dijo, oye papá, ya fui a ver el vaso y no sale nada. No, dijo, pues, espérate, es que se va a tardar mucho, ahorita no tienes que ir a verlo. Ok. A las 2 horas volvió a ir, ¿sabes que ya fui y no sale nada? ¿Cuándo va a salir? Y así, ¿verdad?, dice que en el día como 6, 7 veces el niño iba a preguntarle. El niño que esperaba que la semilla flotara en cuestión de segundos, de minutos, qué sé yo, que se convirtiera en un árbol para plantarlo ahí. Era un niño impaciente. Y eso es algo muy característico de los niños, ¿verdad? La mayoría de los niños, o por no decir todos, son impacientes. Son impacientes. Es una de las cosas que a los niños, a los jóvenes, les toca aprender. Pero nosotros como adultos necesitamos explicarles, necesitamos guiarles, pero sobre todo necesitamos dar ejemplo de la paciencia. Es bien importante porque es una cuestión de vida o muerte. Dice aquí, mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra. Un labrador depende de su siembra. Si este labrador siembra maíz, él espera levantar 5 o 10 toneladas de maíz, no nada más para mantener su familia, sino para vender y agarrar dinero
y mantenerse de todo a todo. Es una familia que depende de esa siembra. Entonces, este labrador, este hombre, tiene que ser un hombre que practique la paciencia, porque sin paciencia, déjeme decirle que no va a poder hacer nada, no va a poder llegar a ningún lado. Allá en mi pueblo, yo me acuerdo de un joven, ¿verdad?, que era muy trabajador, y en un año que era parecido a todos los años, cada persona que acostumbraba a sembrar, sembraba, y este joven hizo su siembra también, pero al término de unos 3-4 meses después que había sembrado, se levantó un grupo de personas alborotando a todos que se venían para los Estados Unidos. Y pues aquel relajo llegó a oídos de este muchacho, y ándele que también empezó a desesperarse. La paciencia por su siembra le empezó a llegar, y le dijo a los papás: ¿sabes qué? Me voy a ir para los Estados Unidos, la siembra aquí no se mira que vaya a ser buena. En Estados Unidos nomás es llegar y comenzar a barrer dólares. Allá sí hay victoria, allá sí se puede hacer dinero. Pero aquí con la siembra realmente no hay ninguna seguridad, no hay garantía alguna. Y el muchacho se vino y abandonó la siembra. Después las cercas allí estaban todas caídas, los animales llegaban a comerse las milpas, un desastre. Realmente era una cosa que causaba lástima, aquello, lo que había hecho aquel muchacho con su siembra por falta de paciencia. Yo en aquel tiempo, yo era un niño, pero yo me daba cuenta de la situación en la que había pasado aquella siembra, y pues todo por falta de paciencia de este joven. Abandonó todo por el amor a los Estados Unidos, y pues la cosa no es así, ¿verdad? Él tenía que meditar y decir: bueno, pues yo ya sembré, salgo de este problema para meterme en el otro. Pero él dejó todo tirado y se vino a los Estados Unidos. Y dice: mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Cuando el labrador siembra, la lluvia temprana es la que cae después de la siembra, la tierra se moja y fermenta la semilla. Entonces la semilla empieza a brotar. Ya que está un poco salida, vuelve a llover, y esa lluvia hace que la planta termine de crecer y dé el fruto. Entonces el labrador, cuando ya pasó por todo eso, ya todo se llevó a cabo, todo fue como debió haber sido. Él tuvo paciencia para esperar la lluvia temprana y la lluvia tardía, y eso le ayudó para que él pudiera cosechar una buena cosecha, con paciencia, con amor, con sabiduría. Y eso es un ejemplo bastante bueno, ¿verdad? Cómo es necesario que nosotros como adultos nos mantengamos armados de paciencia.
para tantas y tantas cosas. Yo estaba meditando cuando estaba leyendo esto. Nosotros en la calle, con personas conocidas y desconocidas también, miramos, ¿verdad?, la falta de paciencia de la gente. Yo me acuerdo que una vez que llegué a trabajar en una fábrica hace muchos años, y yo no sé si usted se acuerda que antes en la mayoría de lugares pagaban cada viernes, cada semana. Era bien raro que le pagaran cada 2 o cada 3 semanas. Esto de pagar cada 2 semanas, cada 3 semanas, cada mes, esto es nuevo. Pero anteriormente, hace 20, 30 años, nadie lo hacía. Y yo me acuerdo que llegamos a una fábrica y empezamos a trabajar, y trabajamos una semana y todos esperábamos un cheque. Y salió el hombre y dijo, era como el manager, no sé, alguien encargado. Y dijo, pues, ¿qué esperan ustedes? Dijo, ya váyanse. No, pues que nos paguen. Dijo, aquí pagan cada 2 semanas. Y uno de ellos se levantó y dijo, no, ¿cómo cada 2 semanas? Digo, ahí me tienes que pagar cada viernes. Dijo, no, ¿cómo cada viernes? Dijo, aquí se paga 2 semanas y si te gusta, bueno, y si no, vete. Y dijo, no, pues sí me voy. Dijo, pero págame. Dijo, a mí no me importa el trabajo, lo que me importa es que me pagues. Pero aquel era un muchacho joven que se miraba desesperado. A él no le importaban las consecuencias, él quería que le pagaran. Y el otro hombre, pues no creo que fuera dueño ni nada, pero pues tenía su puesto, estaba interesado en quedar bien con sus patrones, y total que se agarraron a patadas ahí afuera, pues, por falta de paciencia, tanto de un lado como del otro lado. Y si nosotros nos ponemos a meditar, vamos a mirar en la calle de diferente situación, cómo deja mirarse la falta de paciencia de la gente. Y déjeme decirle que la falta de paciencia no nos lleva a nada bueno, a nada, sino que a puros desgracias, a puros problemas, a puras dificultades. Mire, vamos ahora a buscar el libro de Deuteronomio. El libro de Deuteronomio está en el Antiguo Testamento, es como el 4º o 5º, ¿no?, libro de la Biblia. Vamos a buscar el capítulo 11 y versículo 14, a ver qué nos dice. Deuteronomio 11, 14. A ver, léalo con una voz bien fuerte. Yo daré la lluvia de nuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano de vino y tu aceite. Daré también hierba en tu campo para tus ganados, y comerás y te saciarás. Guardaos pues que vuestro corazón no se infatué, y os apartéis y sirváis a dioses ajenos, y os inclináis a ellos. Ajá. Sí, correcto. Dice, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Daré también hierba en tu campo para tus ganados, y comerás y te saciarás. Guardaos pues que vuestro corazón no se infatué, y os apartéis y sirváis a dioses ajenos o inclinéis a ellos. ¿Se da cuenta? Por eso le decía yo que nosotros como cristianos es bien importante
es bien importante armarnos de paciencia, porque aquí, como le dijera, el mismo Dios está diciendo: yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía. Yo la daré al tiempo que yo quiera. Eso es lo que está diciendo. Entonces, a nosotros como seres humanos, como beneficiados de la lluvia, ¿qué nos toca? Esperar. Y para esperar, ¿qué es lo que necesitamos? Paciencia. Paciencia. Es como cuando vamos a solicitar nuestra tarjeta verde, ¿verdad? Y ya la migración le dice: ok, usted trabaja, sí, usted no ha matado a nadie, no ha robado. No, pues que no. Ok, usted califica. Le vamos a mandar una cita para sacarle una foto y darle su tarjeta verde. Y sale uno contento, ¿verdad? Pero ellos le van a mandar la cita cuando ellos quieran, no cuando uno quiera. ¿Qué le queda a uno? Armarse de paciencia y esperar. Y esperar. Entonces aquí Dios dice: yo les voy a dar la lluvia temprana y la tardía. Ustedes van a tener su cosecha, van a tener el alimento para sus animales, para ustedes. Pero sean pacientes, porque no hay otro modo. El ser impacientes lo único que provoca es echar a perder lo poquito que hayamos logrado, ¿me entiende? Por falta de impaciencia, muchas veces perdemos cosas de mucho valor por no tener paciencia. Y hemos visto ya que San Lucas nos dice: la paciencia nos ayudará a ganar nuestras almas. Ok, sigue diciendo aquí, dice: tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Tened también vosotros paciencia. Sin paciencia no vamos a poder soportar la espera de nuestro Señor Jesucristo. Aquí el apóstol Santiago lo dice por segunda vez. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Dios ya viene. Dios está a las puertas. Pero la paciencia se pierde en un segundo. La paciencia la podemos perder de un día para otro. Cuando el día comience, podemos amanecer con el corazón inclinado hacia otro rumbo, con pensamientos muy diferentes a los que teníamos el día anterior. Ya no podremos contar con la capacidad de esperar la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y déjeme decirle que los únicos perdedores en esta situación vamos a ser nosotros, los impacientes, los que perdimos la paciencia, los que tuvimos en poco este consejo
de no ser pacientes. Porque la venida del Señor está cerca. Verdaderamente déjeme decirle que esta es una verdad grande y hoy más que nunca. Yo sé que usted como cristiano se da cuenta de que la venida de Cristo está bien cerca. Todo lo que está aconteciendo en este mundo, en esta tierra, si nos ponemos a analizarlo, no son más que solo evidencias de la venida de que Jesucristo está a la puerta. Entonces, hoy más que nunca es necesario, hermanos, que nos armemos de paciencia. Yo sé que nuestra naturaleza humana, ¿verdad?, nos ha enseñado a ser impacientes. Somos personas que no practicamos la paciencia porque no nos agrada, no nos gusta. La única forma que podemos practicar la paciencia es estando conscientes que la paciencia es para nuestro propio bien, que la paciencia es necesaria para que las cosas marchen bien, que solamente con paciencia podremos alcanzar la victoria, que todas las cosas buenas requieren practicar la paciencia. Solamente así es que podemos llegar a ser personas con paciencia. Entonces, en esta tarde yo les invito a que mediten en sus hogares, en sus lugares, la importancia de la paciencia. La paciencia es la única que nos puede ayudar a vencer todos los problemas, todas las aflicciones, y nos puede ayudar a alcanzar el éxito, las victorias. Todo lo que es agradable a Dios podemos alcanzarlo solamente utilizando la paciencia. Por lo tanto, es necesario que comencemos a practicar la paciencia, que nos armemos de paciencia, mis hermanos. Bueno, pues hasta aquí vamos a dejar este bosquejo. Quiero darle gracias a cada uno de ustedes por su atención a la palabra de Dios. Que Dios les bendiga. De igual manera, a las personas que estuvieron mirándonos a través de las redes sociales, un saludo para ustedes. Que Dios les bendiga. Y vamos así pues a despedirnos de este lugar, pero no de la presencia de Dios. Vamos a hacer una oración para darle gracias a nuestro Creador por esta palabra, por este consejo que hemos recibido de parte suya.